El plato de mole se estrelló contra el piso de cantera, salpicando el vestido negro de Rosa. Los pedazos de porcelana se clavaron en sus manos mientras intentaba limpiar, sus dedos temblando bajo las luces de cristal del salón privado. La fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Mariachis tocando, risas falsas llenando el aire, testigos silenciosos en trajes de diseñador que desviaban la mirada. ¿Esta es la clase de personal que contratas? La voz de Valeria cortaba como vidrio. Una india que ni siquiera puede servir correctamente. Deberías mandarla de regreso a Oaxaca. Rosa apretó los puños, sintiendo cómo las lágrimas de humillación quemaban sus ojos. Necesitaba este trabajo. Su madre estaba enferma. No podía perderlo. Fue entonces que el salón se quedó en silencio. Pasos, lentos, medidos, mortales. Min Jung Park acababa de entrar por las puertas dobles y había visto todo. El silencio se espesó como niebla. Rosa lo sintió antes de verlo. Ese cambio en el aire cuando alguien poderoso entra a una habitación y roba todo el oxígeno. Levantó la vista desde el piso manchado, sus manos todavía sangrando entre fragmentos de porcelana, y ahí estaba él. Min Jung Park no caminaba como los otros hombres. Cada paso era calculado, controlado, letal. Vestía un traje negro Tom Ford que probablemente costaba más que 3 meses de su salario, pero no era la ropa lo que hacía que 50 personas contuvieran el aliento. Era la forma en que sus ojos oscuros barrieron la escena con una frialdad que congelaba la sangre. Era el silencio absoluto que lo seguía como una sombra. Rosa había escuchado las historias. El empresario coreano que había llegado a Polanco 5 años atrás y había comprado media Ciudad de México en 3. El hombre que cerraba tratos imposibles con una sola llamada. El marido ausente que dejaba a Valeria sola en fiestas mientras manejaba negocios que nadie se atrevía a preguntar. Pero los rumores no preparaban a nadie para verlo en persona. Él se detuvo a 3 metros de distancia. Rosa sintió el peso de su mirada sobre ella como una caricia física. Su pulso se disparó. Miedo, adrenalina, algo más oscuro que no quería nombrar. Él no dijo nada. Solo miró a Valeria con una expresión que hizo que la mujer retrocediera medio paso. Min Jung. La voz de Valeria tembló apenas. No sabía que ibas a... Silencio. Una sola palabra. Dicha en español con un acento apenas perceptible, pero con una autoridad que no admitía réplica. Valeria cerró la boca como si la hubieran abofeteado. Min Jung caminó hacia Rosa. Cada paso resonaba en el mármol. Los mariachis habían dejado de tocar. Nadie respiraba. Él se arrodilló frente a ella. Un hombre de casi 2 metros, con trajes italianos y poder absoluto, arrodillándose en el piso manchado de mole junto a una mesera. Rosa no podía moverse. No podía pensar. Su corazón martillaba tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Él tomó una servilleta blanca de la mesa más cercana, el lino bordado con las iniciales VP en hilo de oro. Sus manos, masculinas, elegantes, con cicatrices apenas visibles en los nudillos, alcanzaron las de ella. «Permíteme». Su voz era grave, ligeramente ronca, y hablaba un español casi perfecto, con ese toque de acento que hacía que cada palabra sonara como una promesa o una amenaza. Rosa no estaba segura de cuál. Él limpió la sangre de sus manos con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la tensión mortal que irradiaba. Sus dedos rozaron su piel. Electricidad. Rosa sintió cómo su respiración se atoraba en la garganta. El aroma de él, cedro oscuro, whisky caro, algo especiado que no podía identificar, la envolvió como humo, peligroso. Este hombre era absolutamente peligroso. Mientras él trabajaba, sus ojos nunca dejaron de mirar a Valeria, su esposa, la mujer que acababa de humillar a Rosa frente a medio Polanco. La expresión en el rostro de Valeria pasó de sorpresa a miedo a algo cercano al pánico. «Min Jung, yo solo... Te dije que te callaras». Todavía no alzaba la voz. No necesitaba hacerlo. El hielo en esas 4 palabras bastaba para hacer temblar a cualquiera.
Terminó de limpiar las manos de Rosa, examinando los cortes con una concentración absoluta. ¿Duele? Rosa no confiaba en su voz. Negó con la cabeza. Era mentira. Le dolía como el demonio, pero no iba a admitirlo frente a todos estos testigos, frente a él. Min-jun la miró entonces. Realmente la miró, y Rosa sintió como si la hubieran desnudado. Sus ojos eran tan oscuros que parecían negros bajo las luces de cristal, pero había algo en ellos, una inteligencia afilada, una oscuridad más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido, y debajo de todo eso, apenas visible, algo que se parecía peligrosamente a la furia. ¿Cómo te llamas? Rosa. Su voz salió ronca. Rosa Méndez. Él asintió una vez, como si ese nombre significara algo, como si acabara de memorizar no solo su nombre, sino todo sobre ella. Se incorporó con una fluidez que hablaba de control absoluto y extendió una mano para ayudarla a levantarse. Rosa dudó un segundo. Demasiadas miradas, demasiados testigos, esto estaba mal en todos los sentidos, pero algo en su expresión no admitía negativa. Tomó su mano. Él la levantó sin esfuerzo. Rosa era consciente de que era más alta que el promedio, casi 1,70 m, pero aún así tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Él todavía sostenía su mano. El contacto enviaba chispas por su brazo. Esto era una locura. Este hombre era casado, poderoso, peligroso, y ella era una mesera con sangre de mole en el uniforme. Min-jun finalmente la soltó. Se giró hacia Valeria. La temperatura en el salón pareció bajar 10 grados. Vamos a tener una conversación, tú y yo. No era una pregunta, era una sentencia. Ahora. Valeria palideció. Min-jun, enfrente de todos. Deberías haber pensado en eso antes de montar este espectáculo. Miró al resto de los invitados con una expresión que Rosa no pudo descifrar. La fiesta terminó. Salgan. Nadie discutió. 50 personas de la élite de Polanco se movieron como si los hubieran empujado. Bolsas de diseñador, trajes de 3 piezas, joyas que valían más que el departamento de Rosa. Todos desaparecieron en menos de 5 minutos. Los mariachis guardaron sus instrumentos en silencio absoluto. El personal de catering empezó a recoger, moviéndose como fantasmas. Rosa intentó escabullirse con ellos. No quería estar aquí para lo que venía. Había visto suficientes peleas matrimoniales en su vida para saber que nada bueno salía de quedarse. Pero la voz de Min-jun la detuvo. Rosa. No alzó la voz. No tuvo que hacerlo. Quédate. Ella se congeló. 50 razones para irse corrieron por su mente. Pero su cuerpo no se movió. Se giró lentamente. Min-jun la observaba con esa intensidad que hacía que su piel hormigueara. Ella debería disculparse. Dijo esto mirando a Valeria, no a Rosa. Ahora. No voy a... Valeria comenzó, con ese tono altanero que probablemente usaba para ordenar empleados. Min-jun la cortó con una sola mirada. Rosa vio cómo la mujer se encogía. Fascinante y aterrador al mismo tiempo. No estoy pidiendo tu opinión. Valeria, estoy dándote una orden. Cada palabra estaba envuelta en acero. Vas a disculparte con Rosa por tu comportamiento. Vas a hacerlo con sinceridad. Y luego vas a subirte a tu auto e irte a casa de tu madre por el resto del fin de semana. ¿Entiendes? El silencio que siguió dolía. Rosa podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir las miradas del personal restante, fingiendo no estar escuchando mientras limpiaban. Esto era una pesadilla. Esto iba a costarle su trabajo. Valeria nunca la perdonaría. Min-jun, no puedes hablarme así. Puedo. Su voz bajó una octava, más peligrosa en el silencio que cualquier grito. Y lo estoy haciendo. Disculpas. Ahora. O te prometo que lo que viene después será mucho peor. Rosa no sabía qué significaba eso. No quería saberlo. Pero algo en la forma en que lo dijo, tranquilo, casi suave, completamente serio, hizo que Valeria cerrara los ojos por un segundo largo. Cuando los abrió, había derrota en ellos.
Se giró hacia Rosa. El odio en su expresión era palpable, pero la voz salió entrenadamente suave. Disculpa. Mi comportamiento de esta noche no era sincero. Ni siquiera era una disculpa real. Pero Min-jun pareció satisfecho con eso por ahora. Asintió una vez. Tu auto te espera. Valeria abrió la boca. Él levantó una mano. No, ni una palabra más. Vete. Rosa observó a la mujer marcharse, su vestido de seda rojo arrastrándose por el mismo piso donde hacía minutos Rosa había estado arrodillada entre vidrios rotos. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió absoluto. El personal de catering trabajaba en la cocina, pero en el salón principal solo quedaban ellos dos. Min-jun se giró hacia ella. Rosa sintió como su cuerpo se tensaba. Instinto de supervivencia, miedo y esa otra cosa que todavía se negaba a nombrar. Él dio un paso hacia ella, luego otro, no amenazante, pero tampoco casual, intencional. ¿Estás bien?, preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca para que Rosa pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros, lo suficientemente cerca para que el calor de su cuerpo la alcanzara. Sí, mentira. Su voz temblaba. Sus manos todavía dolían. Su dignidad estaba hecha pedazos en el piso, pero no iba a llorar frente a este hombre. No iba a darle esa satisfacción a nadie más esta noche. Él la estudió en silencio. Rosa se obligó a mantener el contacto visual, aunque cada instinto le gritaba que bajara la mirada. Las madres en Oaxaca le habían enseñado a respetar, a no desafiar, a hacerse pequeña. Pero algo en este momento, en este hombre, exigía que ella se mantuviera firme. Eres mala mentirosa. Un atisbo de algo que casi podría ser humor tocó su boca. Pero tienes coraje. Eso está bien. Rosa no sabía qué responder a eso. Afortunadamente, él no parecía esperar una respuesta. Sacó su teléfono, un iPhone último modelo con una funda de cuero negro, y marcó sin apartar los ojos de ella. Doctor Kwon, dijo algo en coreano, rápido y gutural. Luego volvió al español. Necesito que vengas a la residencia, ahora. Heridas menores, pero quiero que las revises. Pausa. No yo. Una invitada. Otra pausa. Algo en su expresión se endureció. 30 minutos. Colgó. Miró a Rosa con esa intensidad que hacía que su respiración se acelerara peligrosamente. Mi médico personal viene en camino. Va a revisar tus manos. No es necesario. Las palabras salieron automáticas. Son solo cortadas. Yo puedo... No estoy preguntando, Rosa. La forma en que dijo su nombre, suave, casi una caricia, hizo que su estómago se apretara. Siéntate. Voy a traerte algo de beber. Desapareció hacia el bar antes de que ella pudiera protestar. Rosa se quedó ahí parada, en medio del salón que hacía media hora había estado lleno de música y risas y humillación. Ahora solo quedaba silencio y el olor persistente del mole derramado y su propio perfume barato mezclándose con algo más caro en el aire. Se sentó en uno de los sofás de cuero italiano, sintiendo cómo su cuerpo finalmente registraba la adrenalina. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Esto había sido la noche más extraña de su vida, y algo le decía que apenas estaba comenzando. Min-jun regresó con 2 vasos, whisky para él, agua mineral con limón para ella. ¿Cómo sabía que ella no bebía alcohol? No tenía idea. Se sentó en el sofá frente a ella. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que Rosa sintiera su presencia como electricidad estática en el aire. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con la empresa de catering?, preguntó, tomando un sorbo de su whisky. Rosa parpadeó. De todas las preguntas que esperaba, esa no estaba en la lista. Esta es mi primera noche en eventos privados. Normalmente trabajo en... ¿Por qué aceptaste este trabajo?, la interrumpió, pero no de forma descortés. Genuinamente curioso. Ella dudó. La verdad era demasiado personal, demasiado vulnerable. Pero algo en sus ojos, esa forma en que la miraba como si realmente quisiera saber, como si su respuesta importara, la hizo hablar. El pago es mejor, triple de lo que gano en una semana regular. Bajó la vista a sus manos vendadas. Mi madre está enferma.
Cáncer. La quimioterapia es cara. El seguro cubre parte, pero no todo. Y mi hija necesita insulina constante. Diabetes tipo 1. Así que tomo cualquier trabajo extra que pueda conseguir. Silencio. Rosa se maldijo internamente. ¿Por qué había dicho todo eso? Este hombre no necesitaba saber su vida, no le importaba. Era solo cortesía rica. Probablemente se arrepentía de haber preguntado. ¿Qué edad tiene tu hija? Rosa levantó la vista sorprendida. Él la observaba con una expresión que no podía descifrar. No lástima, odiaba la lástima, sino algo más profundo. Reconocimiento, tal vez. 5 años. Camila. Hermoso nombre. Tomó otro sorbo de whisky. ¿Y el padre? No está en el panorama. Trató de mantener su voz neutral. No tenía sentido mostrarse amargada por el hombre que la había dejado cuando descubrió que su hija necesitaría cuidados médicos constantes. Somos solo nosotras dos. Bueno, 3, con mi madre. Min-jun asintió lentamente, como si estuviera procesando información. Sus ojos nunca dejaron su rostro. Rosa se sintió estudiada, analizada, vista de una forma que nadie la había visto antes. Era incómodo y extrañamente íntimo al mismo tiempo. Tengo un hijo, dijo finalmente. Ji-woo, 8 años. Rosa parpadeó. No se esperaba que compartiera información personal. Los hombres como Min-jun Park no hacían eso. No con meseras, no con nadie, probablemente. ¿Le gusta vivir en México? Una sombra cruzó su rostro, tan breve que Rosa casi la perdió. Es solitario. Su madre. Valeria está muy ocupada con su vida social para prestarle atención, y yo trabajo demasiado. Hizo una pausa. No es excusa. Un padre debe estar presente. Había culpa ahí, real, palpable. Rosa se encontró queriendo consolarle, lo cual era ridículo. Este hombre no necesitaba consuelo de ella. Este hombre probablemente tenía todo lo que quería con solo chasquear los dedos. Pero antes de que pudiera responder, el timbre sonó. El doctor Kwon había llegado. El doctor Kwon resultó ser un hombre coreano de unos 50 años con manos suaves y una eficiencia clínica que Rosa agradeció. Revisó sus heridas en silencio, aplicó antiséptico que quemó más de lo que Rosa admitió y vendó sus manos con una precisión que hablaba de años de práctica. Min-jun observó todo el proceso desde su posición en el sofá. El vaso de whisky girando lentamente entre sus dedos, sus ojos nunca apartándose de Rosa. Las heridas son superficiales, dijo el doctor en español, con un acento más marcado que el de Min-jun. Sanarán en una semana. Mantén las vendas limpias. Si hay enrojecimiento o fiebre, llámame. Le entregó una tarjeta. Mi número personal. Rosa tomó la tarjeta, aturdida. Médicos personales no daban sus números a meseras. Nada de esta noche tenía sentido. Cuando el doctor se fue, Min-jun se puso de pie. Te llevaré a casa. No es necesario. Puedo tomar el metro. No es una sugerencia, Rosa. Esa voz otra vez, suave pero inmovible. Son casi las 11 de la noche. Tienes las manos vendadas. No vas a subirte al metro así. Parte de ella quería discutir. La parte orgullosa que había sobrevivido 5 años sola, que había enfrentado deudas y discriminación y abandono sin pedir ayuda a nadie. Pero otra parte, más cansada, más práctica, reconocía que tenía razón. Y que esta noche había sido demasiado larga ya. Está bien, murmuró. Gracias. El auto de Min-jun era exactamente lo que Rosa esperaba. Un Mercedes clase S negro con interiores de cuero color crema que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía. Él abrió la puerta trasera para ella, un gesto que la hizo sentir incómoda y extrañamente cuidada al mismo tiempo. Un chofer esperaba al volante, un hombre fornido, que no dijo nada cuando Min-jun le dio la dirección que Rosa proporcionó. El viaje desde Polanco hasta su departamento en la colonia Narvarte tomó 40 minutos en el tráfico nocturno de la ciudad. Min-jun no habló mucho, respondiendo ocasionales llamadas en coreano con esa voz afilada que Rosa empezaba a reconocer como su tono de negocios.
Ella miraba por la ventana, viendo cómo los edificios elegantes de Polanco daban paso a construcciones más modestas, más reales. Cuando llegaron a su edificio, un complejo de departamentos de los años 70 que había visto mejores días, Rosa sintió la vergüenza familiar arrastrándose por su columna. Las paredes necesitaban pintura. La puerta de entrada estaba rota desde hacía meses. La diferencia entre su mundo y el de él era un abismo. «Gracias por todo», dijo Rosa, alcanzando la manija de la puerta. Min-jun la detuvo con una mano en su brazo. El contacto envió una descarga eléctrica por su piel. Rosa esperó hasta que ella lo mirara. «Lo que pasó esta noche no fue tu culpa y no va a afectar tu trabajo. Tienes mi palabra». Ella asintió, no confiando en su voz. Él la soltó, y Rosa salió del auto como si estuviera escapando. Pero mientras subía las escaleras, el elevador llevaba roto 2 semanas, podía sentir sus ojos en su espalda. No se fue hasta que ella entró a su edificio. Rosa no durmió bien esa noche. Entre el dolor punzante en sus manos y la imagen persistente de Min-jun Park arrodillado frente a ella, limpiando su sangre con una servilleta bordada que probablemente costaba más que su renta mensual, el sueño fue imposible. Camila se acurrucó contra ella en la cama que compartían, su respiración suave y regular, ajena al caos en la mente de su madre. Lo que Rosa no sabía era que a 30 kilómetros de distancia, Min-jun Park tampoco estaba durmiendo. Estaba sentado en su estudio privado, un vaso de whisky sin tocar sobre el escritorio de caoba, mirando las pantallas de seguridad que mostraban cada rincón de su residencia. Pero no veía las imágenes. Veía manos ensangrentadas temblando entre fragmentos de porcelana. Veía ojos orgullosos negándose a derramar lágrimas. Veía dignidad en medio de humillación. Min-jun había construido un imperio sobre su habilidad para leer a las personas, para ver sus debilidades, sus deseos, sus mentiras. En 5 segundos podía determinar si alguien era útil, peligroso o desechable. Era un don que lo había mantenido vivo en un mundo donde una decisión equivocada significaba una bala en la cabeza. Pero Rosa Méndez lo había descolocado completamente. Había visto empleados antes, cientos de ellos, miles probablemente. Gente que limpiaba sus oficinas, servía su comida, cuidaba sus propiedades. Eran invisibles, parte del fondo. Necesarios pero olvidables. Así había sido siempre, hasta esta noche. Min-jun recordaba el momento exacto en que todo cambió. Había estado en su oficina del 2º piso, revisando contratos de importación que necesitaban su firma cuando escuchó el estruendo del plato rompiéndose. Había ignorado el primer segundo. Las fiestas de Valeria siempre terminaban con algo roto. Pero entonces escuchó su voz. Esa voz que conocía tan bien, afilada con desprecio y veneno. Una india que ni siquiera puede servir correctamente. Algo en esas palabras lo había hecho levantarse de su escritorio. Algo oscuro y furioso que rara vez dejaba salir. Min-jun se enorgullecía de su control, de su capacidad para mantenerse frío sin importar la situación. Pero mientras bajaba las escaleras y veía la escena, su esposa parada sobre una mujer arrodillada, sangre y porcelana y mole derramado, 50 testigos riéndose o mirando hacia otro lado, el control se resquebrajó, y cuando Rosa levantó la vista hacia él, con esos ojos que ardían de humillación y furia contenida, con esa boca apretada negándose a suplicar, algo en su pecho se movió. Peligroso. Esto era peligroso. Min-jun había llegado a México 5 años atrás con un propósito: expandir las operaciones de la Tríada Park, lavar dinero a través de bienes raíces y comercio electrónico, establecer rutas que sus competidores no pudieran tocar. Casarse con Valeria había sido una jugada estratégica. Su familia tenía conexiones políticas que él necesitaba, y ella quería el estatus y el dinero que él podía proporcionar. Era un acuerdo de negocios disfrazado de matrimonio. No había lugar para sentimientos en su mundo.
Los sentimientos te hacían débil, te hacían vulnerable, te hacían cometer errores. Pero mientras limpiaba la sangre de las manos de Rosa, mientras sentía su pulso acelerado bajo sus dedos, mientras respiraba su aroma, algo floral y barato que de alguna manera olía mejor que todos los perfumes de miles de dólares de Valeria, Min-jun supo que había cometido un error. La había visto, realmente visto, y ahora no podía dejar de verla. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Investigación completa», dijo en coreano cuando respondieron. «Rosa Méndez, 30 años aproximadamente, vive en Narvarte, trabaja para eventos Elite, madre e hija. Quiero saber todo para mañana al mediodía». Colgó y finalmente tomó el whisky. El líquido quemó su garganta, pero no tanto como la imagen grabada en su mente. Rosa caminando hacia ese edificio decrépito, con las manos vendadas y la espalda recta, demasiado orgullosa para mirar atrás. Min-jun Park no era un hombre bueno. Lo sabía. Había hecho cosas que mantendrían a la mayoría de la gente despierta por las noches. Había tomado decisiones que habían arruinado vidas. Había construido su imperio sobre sangre y secretos y la habilidad de hacer lo que fuera necesario sin pestañear. Pero mientras miraba el amanecer comenzar a iluminar el horizonte de la ciudad, supo con una certeza absoluta que Rosa Méndez era algo que iba a proteger. Cueste lo que cueste. 3 días después, Rosa recibió una carta. Estaba regresando de dejar a Camila en el kinder cuando la encontró. Un sobre color crema con su nombre escrito en caligrafía perfecta, deslizado bajo su puerta. No había remitente. Solo su nombre. Con manos temblorosas, las heridas casi sanadas ya, solo líneas rosadas en su piel morena, abrió el sobre. Una sola hoja de papel, papel caro que se sentía como seda entre sus dedos. Estimada señorita Méndez, nos complace ofrecerle la posición de coordinadora de eventos exclusivos para la familia Park. Sus responsabilidades incluirán la organización y supervisión de todos los eventos privados y corporativos, gestión de personal y coordinación con proveedores selectos. Salario mensual, 80.000 pesos. Seguro médico privado incluido para usted y dependientes. Horario: lunes a viernes, 9 a.m., 6 p.m., con flexibilidad según necesidades de eventos. Si acepta esta oferta, preséntese en las oficinas Park Tower el lunes a las 9 a.m., piso 32. Atentamente, Departamento de Recursos Humanos Park Enterprises. Rosa leyó la carta 3 veces, luego una cuarta. El número seguía siendo el mismo. 85.000 pesos mensuales. Eso era más de lo que había ganado en 6 meses en su trabajo anterior. Eso era suficiente para pagar las deudas médicas de su madre. Suficiente para comprar la insulina de Camila sin tener que elegir entre medicinas y comida. Suficiente para respirar. Pero había algo que no encajaba. Rosa no tenía experiencia en coordinación de eventos. No tenía educación formal más allá de la preparatoria. No tenía conexiones ni referencias que justificaran un salario así. Lo que sí tenía era la imagen muy clara de Min-jun Park arrodillándose frente a ella, limpiando su sangre, diciéndole que no perdería su trabajo. Esto era caridad, o algo peor. Rosa conocía las historias. Hombres poderosos que ofrecían trabajos imposibles a mujeres que necesitaban dinero, y luego cobraban el precio de formas que dejaban cicatrices más profundas que cualquier herida física. Debería rechazarlo. Debería quemar esa carta y olvidar que Min-jun Park existía. Debería mantener su orgullo intacto y su dignidad propia. Pero entonces miró alrededor de su departamento de 2 habitaciones. Las paredes con moho en las esquinas, la ventana rota que había tapado con cartón, la pila de facturas médicas sobre la mesa que crecía cada semana, la foto de su madre, hermosa y fuerte antes del cáncer, ahora frágil y perdiendo peso con cada sesión de quimio. El orgullo no pagaba la insulina. La dignidad no curaba el cáncer. Rosa tomó la carta y la guardó en su bolso. El lunes a las 9 a.m., decidió,
descubriría exactamente qué quería Min Jun Park a cambio de su generosidad. Y si era lo que temía, le aventaría el trabajo en la cara y saldría con la cabeza en alto. Pero una parte pequeña de ella, la parte que recordaba cómo sus manos habían temblado mientras limpiaba su sangre, cómo su voz había sonado cuando dijo su nombre, cómo la había mirado como si realmente la viera, esa parte esperaba estar equivocada. El lunes llegó más rápido de lo que Rosa esperaba. Se puso su mejor ropa, un vestido azul marino que había comprado en un mercado sobre ruedas, planchado hasta que las arrugas desaparecieron, combinado con zapatos negros que apretaban pero se veían presentables. Se recogió el cabello en un moño bajo, aplicó un poco de maquillaje que disimuló las ojeras de 3 noches sin dormir bien y se miró al espejo. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma. «Es solo un trabajo, solo un trabajo». La mentira sonaba hueca incluso en su propia mente. Park Tower era un rascacielos de cristal y acero en pleno Paseo de la Reforma. Uno de esos edificios que Rosa había visto miles de veces mientras pasaba en camión, pero nunca había imaginado entrar. El vestíbulo era todo mármol blanco y oro, con un techo que se elevaba 3 pisos y una fuente en el centro que probablemente costaba más que su departamento completo. Rosa se acercó a la recepción con una confianza que no sentía. La recepcionista, una mujer joven con un traje impecable y una sonrisa profesional, la miró con una evaluación rápida que Rosa conocía bien. La mirada que dice, «No perteneces aquí». «Buenos días. Vengo para el puesto de coordinadora de eventos. Rosa Méndez». La sonrisa de la recepcionista se enfrió varios grados. «¿Tienes cita?» «Me dijeron que me presentara hoy a las 9 a.m., piso 32». La mujer tecleó algo en su computadora, la expresión cambiando de escepticismo a sorpresa a algo parecido al respeto en cuestión de segundos. «Oh, sí, aquí está. Señorita Méndez, el señor Park la está esperando. Elevadores al fondo a la derecha. Use la tarjeta de acceso que está en este sobre». Le entregó un sobre pequeño, con manos que ahora temblaban ligeramente. Rosa tomó el sobre, confundida por el cambio de actitud. No fue hasta que estaba sola en el elevador, viendo los números subir, que entendió. El señor Park, no recursos humanos, no un gerente de contratación, Min Jun Park, personalmente. Esto era peor de lo que pensaba, o mejor, no estaba segura. El piso 32 era más silencioso que el vestíbulo. Alfombras gruesas absorbían todo sonido. Las paredes eran de vidrio, ofreciendo vistas imposibles de la ciudad que se extendía en todas direcciones. Y al final del pasillo, tras puertas dobles de madera oscura, estaba la oficina principal. Una asistente, mujer coreana de unos 30 años, con un traje gris impecable, la saludó con una reverencia pequeña. «Señorita Méndez, el señor Park la está esperando. Por favor, pase». Las puertas se abrieron. Rosa entró a un espacio que era más grande que su departamento entero. Ventanales del piso al techo. Un escritorio de madera que parecía tallado a mano. Libreros llenos de volúmenes en coreano, español e inglés. Y en el centro de todo, de pie junto a la ventana con las manos en los bolsillos, estaba Min Jun Park. Vestía un traje gris oscuro, sin corbata, la camisa blanca abierta en el cuello. El sol de la mañana lo iluminaba desde atrás, creando un efecto casi irreal. Cuando se giró hacia ella, Rosa sintió cómo su respiración se atoraba. Era incluso más impactante de lo que recordaba. Alto, de hombros anchos, con ese rostro que parecía tallado de piedra, pero con ojos que veían demasiado. Y la forma en que la miraba, como si ella fuera la única persona en el mundo en ese momento, hacía que su pulso se acelerara peligrosamente. «Rosa», su voz era más suave de lo que esperaba. «Me alegra que vinieras». «Señor Park», mantuvo su voz firme, profesional. «Recibí la carta. Y antes de aceptar o rechazar, necesito saber algo». Él inclinó la cabeza ligeramente. «¿Sí? ¿Por qué?» La pregunta salió más cruda de lo que pretendía.
No tengo las calificaciones para este trabajo. No tengo experiencia. No tengo nada que justifique este salario. Así que dígame la verdad. ¿Qué quiere a cambio? El silencio que siguió fue tan denso que Rosa podía sentirlo presionando contra su piel. Min-jun la estudió con esos ojos oscuros que parecían ver directamente a través de ella. Luego, sorprendentemente, sonrió. No mucho, apenas una curva en la comisura de su boca, pero suficiente para transformar completamente su rostro. Eres directa, me gusta eso. Caminó hacia su escritorio, cada paso medido y lleno de gracia letal. Siéntate, por favor. Rosa se sentó en una de las sillas frente al escritorio, su espalda recta, sus manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran. Min-jun se sentó frente a ella, los dedos haciendo un puente bajo su barbilla. La verdad, dijo finalmente, es que necesito a alguien de confianza, alguien que no esté involucrado en las complicaciones de mi mundo social. Valeria organiza eventos, pero los usa para sus propios propósitos. Impresionar a sus amigas, hacer conexiones políticas, gastar dinero en cosas innecesarias. Lo que necesito es alguien que pueda manejar eventos corporativos y familiares con eficiencia, discreción y sin agenda oculta. Hizo una pausa, estudiando su reacción. Rosa mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón latía como tambor. ¿Y por qué yo? Porque eres invisible. Dijo esto sin crueldad, solo como un hecho. Para gente como Valeria, como sus amigos, eres parte del fondo. No representas amenaza, no te ven como competencia. Eso te da acceso a información, a situaciones, a conversaciones que alguien más obvio nunca tendría. Rosa procesó esto. Había verdad en sus palabras. Había pasado años siendo invisible, escuchando conversaciones que la gente tenía frente a ella como si no existiera. Pero había algo más, algo que él no estaba diciendo. Esa no es toda la verdad. Los ojos de Min-jun brillaron con algo que podría ser respeto o diversión. No, no lo es. Se inclinó hacia adelante, eliminando algo del espacio entre ellos. La verdad completa es que te debo una disculpa por el comportamiento de mi esposa, por no haberlo detenido antes, por cada segundo que pasaste arrodillada en ese piso. Este trabajo es compensación y oportunidad. Lo que hagas con él depende completamente de ti. Rosa lo miró a los ojos, buscando la mentira, buscando el truco, pero todo lo que vio fue sinceridad y algo más oscuro que no podía nombrar. Si acepto, dijo lentamente, trabajo para usted, no para su esposa, no para nadie más. Y si en algún momento me pide hacer algo que comprometa mi integridad o la seguridad de mi familia, renuncio inmediatamente, sin importar el dinero. Min-jun sonrió de nuevo, más amplio esta vez. Trato hecho. Extendió su mano. Rosa la miró por un segundo largo antes de estrecharla. Su palma era cálida, callosa en lugares inesperados, y el apretón firme, pero no dominante. Electricidad corrió por su brazo. Por la forma en que los ojos de él se oscurecieron ligeramente, Rosa supo que él también lo había sentido. Esto, pensó mientras retiraba su mano, va a ser complicado. No tenía idea de cuánto. Las primeras 2 semanas en Park Enterprises fueron un torbellino de información que Rosa absorbió como esponja. Aprendió que Min-jun tenía 3 empresas principales. Una firma de bienes raíces que poseía edificios en toda la ciudad, una compañía de importación-exportación que manejaba productos electrónicos desde Corea, y una plataforma de comercio electrónico que había revolucionado las compras en línea en México. También aprendió que había reuniones a las que ella no estaba invitada, llamadas que se hacían en coreano cuando ella entraba a la habitación, y una tensión constante en el aire que hablaba de secretos más oscuros. Pero eso no era su problema. Su trabajo era organizar eventos, y resultó que era buena en eso. El primer evento que coordinó fue una cena corporativa para 20 inversionistas coreanos. Rosa pasó 3 días planeando cada detalle.
desde el menú que fusionaba cocina mexicana y coreana hasta la disposición de las mesas que permitía conversaciones privadas, pero mantenía a todos visibles. La noche del evento, Min-jun la observó desde el otro lado del salón mientras ella supervisaba al personal con una eficiencia tranquila que nunca revelaba cuán aterrada estaba por dentro. Cuando el último invitado se fue, él se acercó a ella con 2 copas de vino. «Buen trabajo», dijo, ofreciéndole una. Rosa la aceptó, aunque no bebió. Los inversionistas quedaron impresionados. Uno de ellos preguntó si podía contratarte. Rosa sintió una oleada de orgullo que intentó suprimir. ¿Qué le dijo? Que no. Sus ojos brillaron con algo que hizo que el estómago de Rosa se apretara. «Eres mía. Eres parte de mi equipo. No te presto». La forma en que dijo «mía», con ese ligero acento que hacía que la palabra sonara como una promesa y una posesión al mismo tiempo, envió un escalofrío por la columna de Rosa. Esto era peligroso. Este hombre era peligroso. No por las razones obvias, sino por la forma en que la hacía sentir vista, valorada, real. «Tengo que irme», dijo Rosa, dejando la copa sin tocar sobre la mesa. «Camila está con mi madre y es tarde. Te llevo. No es necesario. Rosa, esa voz otra vez. Déjame llevarte a casa». Y como siempre, ella cedió. Los viajes en auto se volvieron rutina. Min-jun insistía en llevarla a casa después de eventos nocturnos, y Rosa había dejado de pelear. Eran 40 minutos de conversaciones que empezaron siendo sobre trabajo, pero lentamente se transformaron en algo más personal. Él le contó sobre crecer en Seúl, sobre la presión de ser el hijo mayor en una familia de la tríada, sobre la expectativa de asumir el negocio familiar antes de estar listo. Ella le contó sobre Oaxaca, sobre las playas de su infancia, sobre el padre que nunca conoció y la madre que había trabajado 3 empleos para criarla sola. En esas conversaciones, bajo el manto de la oscuridad del auto, con la ciudad pasando en un borrón de luces fuera de las ventanas, Rosa empezó a ver al hombre detrás del poder, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. 3 semanas habían pasado desde que Rosa comenzó en Park Enterprises, cuando Valeria hizo su primera aparición en la oficina. Rosa estaba en la sala de conferencias revisando propuestas de floristas cuando la puerta se abrió de golpe. Valeria entró como un huracán de perfume caro y furia contenida, con un vestido Chanel que probablemente costaba el salario de Rosa de 3 meses. «Así que tú eres la nueva coordinadora». Su voz goteaba veneno. «La india del piso». Rosa se puso de pie lentamente, obligándose a mantener la calma. «Señora Park, ¿puedo ayudarla con algo?» «Sí, puedes empacar tus cosas y salir de este edificio». Valeria se acercó, invadiendo su espacio personal. «No sé qué le dijiste a mi esposo, qué mentiras inventaste, pero no voy a permitir que una cualquiera como tú se aproveche de su generosidad». Cada palabra estaba diseñada para herir, para reducirla. Rosa sintió la furia familiar subiendo por su garganta, pero antes de que pudiera responder, otra voz cortó el aire. «Valeria». Min-jun estaba en la puerta y su expresión era de hielo puro. «Mi oficina, ahora». Rosa nunca supo qué se dijeron en esa oficina, pero Valeria salió 30 minutos después con los ojos rojos y una rabia en el rostro que prometía venganza. Min-jun no mencionó el incidente, pero esa noche, cuando la llevó a casa, el silencio en el auto era denso con cosas no dichas. «Ella va a hacerme la vida imposible», dijo Rosa finalmente, mirando por la ventana. «No va a tocarte». La certeza en su voz era absoluta. «Tienes mi palabra». Rosa se giró para mirarlo. El perfil de él estaba iluminado por las luces de la calle, líneas duras, mandíbula tensa, ojos fijos en el camino. Pero había algo en la forma en que sus manos apretaban el volante, en la tensión en sus hombros, que hablaba de una furia apenas contenida. «¿Por qué?». La pregunta salió más suave de lo que pretendía. «¿Por qué me proteges? No me debes nada. Yo solo soy...».
No digas que eres solo nada. Se giró para mirarla y la intensidad en sus ojos hizo que el aliento de Rosa se atorara. No eres solo nada, Rosa. Eres... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. El momento se extendió entre ellos, cargado con algo eléctrico y aterrador y absolutamente innegable. Entonces su teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Min-jun respondió en coreano, su voz volviéndose afilada y profesional. Rosa respiró profundo, tratando de calmar su corazón desbocado. Esto no podía seguir pasando. Esta cosa entre ellos era inapropiado, era peligroso. Él estaba casado, ella era su empleada. Esto solo podía terminar mal, pero mientras él manejaba, su mano descansando en la palanca de cambios, Rosa no podía dejar de preguntarse qué habría dicho si el teléfono no hubiera sonado. Un mes completo había pasado cuando Rosa finalmente llevó a Camila a la oficina. Había sido inevitable. Su madre tenía quimioterapia y su vecina habitual no estaba disponible. Rosa había intentado encontrar otra opción, había llamado a cada contacto que tenía, pero al final tuvo que admitir la derrota. Llegó a la oficina a las 9 a.m. con Camila de la mano, la niña con sus trenzas perfectas y su mochila de Frozen, mirando todo con ojos enormes. «Mami, este lugar es como un castillo», susurró Camila, apretando la mano de Rosa. «Es donde mamá trabaja, mi amor. Vas a portarte muy bien, ¿verdad? Vas a quedarte en mi oficina, dibujar, hacer tu tarea». Rosa. La voz de Min-jun la detuvo. Él estaba en el pasillo, y por primera vez desde que lo conocía, Rosa vio sorpresa genuina en su rostro. Sus ojos se movieron de Rosa a Camila, y algo en su expresión se suavizó de una manera que Rosa nunca había visto. «Señor Park». Rosa se enderezó, profesional a pesar del pánico. «Lo siento mucho. Tuve una emergencia familiar y no pude». «No te disculpes». Él se acercó y Rosa vio cómo Camila se escondía parcialmente detrás de sus piernas. Min-jun se arrodilló, ese mismo gesto que Rosa recordaba de aquella noche hace un mes, para estar al nivel de los ojos de Camila. «Hola, tú debes ser Camila». Camila asintió tímidamente, pero su curiosidad natural venció al miedo. «¿Tú eres el jefe de mi mami?» Min-jun sonrió, una sonrisa real que transformó completamente su rostro. «Sí, y tu mami es muy buena en su trabajo. ¿Sabes que organizó una fiesta para 20 personas la semana pasada?» «Mami organiza las mejores fiestas», dijo Camila con el orgullo simple de una niña de 5 años. Luego, con esa falta de filtro que caracteriza a los niños, agregó: «Eres muy alto, y tus ojos son diferentes a los de mami». «Camila», Rosa murmuró, mortificada. Pero Min-jun se rió, un sonido bajo y genuino que Rosa no había escuchado antes. «Soy de Corea, es un país muy lejos de aquí. ¿Te gustaría conocer a mi hijo? Él tiene 8 años y está en la sala de juegos del piso de arriba». Los ojos de Camila se iluminaron. «¿Hay una sala de juegos? Con videojuegos, libros y juguetes». Min-jun miró a Rosa. «Ji-woo está con su tutora esta mañana. Si quieres, Camila puede pasar el día con ellos. Hay una enfermera en el edificio que puede monitorear sus niveles de azúcar». Rosa parpadeó. «¿Cómo sabe usted sobre...?» «Diabetes tipo 1». Su voz era suave. «Mencionaste que necesitaba insulina constante. Supuse que requeriría monitoreo». Algo en el pecho de Rosa se apretó. Este hombre recordaba conversaciones casuales de hace semanas. Este hombre había preparado su edificio para la posibilidad de que su hija necesitara cuidados médicos. Este hombre era casado y peligroso y completamente inapropiado, y Rosa estaba cayendo. Esto era muy, muy malo. Pero miró a Camila, quien prácticamente brincaba de emoción ante la idea de una sala de juegos, y no pudo decir que no. Mientras Min-jun llevaba a Camila al piso de arriba, Rosa se quedó en el pasillo, tratando de procesar lo que acababa de pasar, y tratando de ignorar la forma en que su corazón había saltado cuando él sonrió a su hija. Arriba,
En la sala de juegos del piso 33, que Min-jun había diseñado específicamente para Ji-woo, pero que el niño usaba solo, algo mágico estaba sucediendo. Ji-woo Park era un niño serio para sus 8 años, acostumbrado a la soledad, a tutores que le enseñaban con eficiencia pero sin afecto, a una madre que lo veía como un accesorio necesario, pero no particularmente interesante. Había aprendido a entretenerse solo, a no esperar compañía, a ser invisible en su propia casa. Entonces, Camila entró como un tornado de energía y curiosidad, y el mundo de Ji-woo se iluminó. ¡Wow! ¿Tienes el Nintendo Switch y el PlayStation? ¿Y todos estos libros son tuyos? Camila giraba en círculos, tratando de ver todo a la vez. ¿Juegas aquí solo? Ji-woo asintió, tímido pero intrigado. Mi papá dice que puedo traer amigos, pero... Se encogió de hombros. No tenía amigos realmente. Los niños en su escuela privada lo veían como el raro, el coreano callado con el padre ausente y la madre superficial. ¿Quieres jugar algo conmigo? Camila le sonrió, mostrando el hueco donde había perdido un diente. Soy muy buena en Mario Kart. Y así, mientras sus padres trabajaban abajo, 2 niños que no sabían nada de las complicaciones del mundo adulto formaron una amistad instantánea sobre videojuegos y risas. Min-jun los encontró 2 horas después, sentados en el piso, rodeados de controles y snacks saludables que la enfermera había proporcionado, hablando sobre dinosaurios y superhéroes con la seriedad absoluta que solo los niños pueden lograr. Se detuvo en la puerta, observando. Ji-woo estaba sonriendo. Su hijo, usualmente tan callado, tan contenido, estaba riendo abiertamente mientras Camila hacía voces tontas para los personajes del videojuego. Min-jun sintió algo moverse en su pecho, algo peligroso y dulce y completamente inesperado. «Papá». Ji-woo lo vio y corrió hacia él, algo que rara vez hacía. «Camila es mi nueva amiga. ¿Puede volver mañana? Por favor». Min-jun miró a su hijo. Realmente lo miró, tal vez por primera vez en meses, y vio la súplica en sus ojos, la necesidad, la soledad que había estado ignorando porque era más fácil trabajar que enfrentar el desastre que era su vida familiar. «Veremos», dijo revolviendo el cabello de Ji-woo, pero en su mente la decisión ya estaba tomada. Rosa Méndez había entrado a su vida como un huracán silencioso, desestabilizando todo lo que Min-jun pensaba que tenía bajo control. Y ahora su hija había hecho lo mismo con su hijo. Min-jun no creía en el destino, en las señales del universo, en la magia. Pero mientras observaba a Ji-woo regresar corriendo con Camila, riendo de una forma que no había visto en años, empezó a preguntarse si tal vez había cosas más grandes que su control en juego. 6 semanas. Eso es cuánto tiempo llevaba Rosa trabajando para Min-jun Park cuando admitió la verdad que había estado negando. Estaba enamorándose de él. Era una locura. Era imposible. Era la peor idea que había tenido en su vida. Pero mientras estaba en su oficina a las 10 p.m., trabajando en la coordinación de un evento para 200 personas, y él entraba con 2 cafés, uno con la cantidad exacta de leche y azúcar que ella prefería porque él había memorizado cómo lo tomaba, Rosa supo que estaba perdida. «Deberías irte a casa», dijo Min-jun, dejando el café en su escritorio. «Es tarde. Necesito terminar la lista de invitados para la gala de beneficencia. Puede esperar hasta mañana». Se sentó en el borde de su escritorio, demasiado cerca, llenando su espacio con ese aroma a cedro y especias que ahora asociaba completamente con él. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas completas?» Rosa lo miró, lista para dar una respuesta sarcástica, pero las palabras murieron en su garganta. Él la observaba con una intensidad que robaba el aire de sus pulmones. Sus ojos, tan oscuros que parecían negros bajo la luz suave de la lámpara de escritorio, recorrieron su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «Rosa». Su voz era más ronca de lo normal. «Necesitas cuidarte mejor. Alguien tiene que pagar las cuentas. Ya no». Él se inclinó más cerca, eliminando el espacio entre ellos. Rosa
Podía ver las motas doradas en sus ojos, contar cada pestaña. El seguro médico cubre la quimioterapia de tu madre. Tu salario cubre todo lo demás. Ya no tienes que matarte trabajando. Viejo hábito, susurró Rosa, incapaz de apartar la mirada. Entonces rómpelo. Min-jun levantó una mano, dudó por un segundo que se sintió como una eternidad, y luego acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja de Rosa. Sus dedos rozaron su mejilla. Fuego, puro fuego corriendo por su piel. Rosa debería alejarse. Debería poner distancia entre ellos. Esto era inapropiado, era peligroso. Él estaba casado por el amor de Dios. Pero su cuerpo no se movió. Su cuerpo traidor se inclinó hacia ese toque como una flor hacia el sol. Min-jun. Su nombre salió como súplica. No sabía de qué. Él cerró los ojos por un segundo, como si estuviera peleando una batalla interna. Cuando los abrió, había algo salvaje en ellos, algo oscuro y hambriento y contenido por puro control. «Esto es mala idea», dijo. No estaba claro si se lo decía a ella o a sí mismo. «Lo sé. Podrías perder tu trabajo. Lo sé. Mi vida es complicada, peligrosa. No es lugar para gente buena. Lo sé». Rosa alzó una mano temblorosa y la colocó sobre su pecho. Podía sentir su corazón martillando bajo su palma, tan descontrolado como el de ella. «Pero no puedo. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de...» «Yo tampoco». Las palabras salieron como confesión arrancada. «Desde aquella noche, desde que te vi ahí, orgullosa y herida y rehusándote a romperte, no he podido sacarte de mi cabeza». Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Rosa podía sentir su aliento en su piel. Podía ver el conflicto en sus ojos, deseo contra responsabilidad, necesidad contra deber. Y entonces el teléfono de Min-jun sonó, destrozando el momento. Él soltó una maldición en coreano que Rosa no necesitaba traducción para entender. Se alejó, sacando el teléfono con una brusquedad que hablaba de frustración. Miró la pantalla y su expresión se endureció. «Tengo que tomar esto». Su voz era toda negocios otra vez. «Vete a casa, Rosa, por favor». Rosa asintió, no confiando en su voz. Recogió sus cosas con manos temblorosas, hiperconsciente de su mirada sobre ella mientras hablaba en coreano con quien sea que estuviera al otro lado de la línea. En el elevador, sola, Rosa dejó que su cabeza cayera contra la pared fría de metal. Esto se estaba saliendo de control. Esto iba a explotar en su cara de la peor manera posible. Pero cuando cerró los ojos, todo lo que podía ver era la forma en que él la había mirado, como si ella fuera algo precioso, como si ella importara, y esa era la cosa más peligrosa de todas. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, ya sabes que no es solo un romance más. Lo que comenzó en un piso manchado de mole se ha transformado en algo que ninguno de los dos puede controlar. Pero esto apenas es el principio. Lo que viene ahora va a cambiarlo todo. Si quieres ver cómo Rosa y Min-jun enfrentan lo que ya no pueden negar, deja tu like y suscríbete al canal. Y dime en los comentarios, ¿crees que Rosa está haciendo lo correcto? ¿O debería alejarse antes de que sea demasiado tarde? Cada clic, cada comentario me ayuda a traerte más historias como esta. Ahora, descubre lo que pasa cuando los sentimientos se vuelven imposibles de ocultar. Lo que Rosa no sabía era que mientras ella se iba, Min-jun Park estaba teniendo la conversación más importante de su vida. La llamada era de su teniente de confianza, informándole sobre movimientos sospechosos en las cuentas de la tríada, transferencias no autorizadas, información filtrada a organizaciones rivales. Y todas las pistas apuntaban a alguien dentro de su círculo íntimo, alguien en su propia casa. Min-jun colgó la llamada con una furia fría que le recorría las venas como hielo. Las transferencias no autorizadas no eran un error de contabilidad, eran traición. Alguien dentro de su organización, alguien con acceso a sus cuentas más sensibles, estaba vendiendo información a rivales. Y las fechas coincidían perfectamente con el periodo en que Valeria había estado actuando más errática de lo normal.
Encuéntrenme pruebas, ordenó a su teniente antes de colgar, y vigilen todas las salidas de la residencia. No durmió esa noche. En cambio, revisó grabaciones de seguridad, movimientos bancarios, correos interceptados. Para el amanecer, tenía una lista de sospechosos. Y en la cima de esa lista estaba su esposa. 3 días después, Valeria cometió su primer error grave. Rosa estaba organizando archivos en el estudio privado de Valeria en la Residencia Park, una hacienda colonial restaurada en las afueras de Coyoacán, con jardines que fusionaban arquitectura mexicana y elementos coreanos como estanques de koi y linternas de piedra. Valeria le había ordenado limpiar todo antes de una reunión de su club social, y Rosa obedecía porque era su trabajo. Pero mientras movía una caja de documentos, encontró algo que no debería existir. Transferencias bancarias. Cientos de miles de dólares saliendo de cuentas de Park Enterprises hacia paraísos fiscales. Fotografías impresas. Valeria en un hotel de Las Vegas con Tai Yang, el primo de Min Jun, ambos semidesnudos en una cama de sábanas revueltas. Y lo peor, correos impresos donde Valeria filtraba rutas de importación a contactos del cártel de Sinaloa. No era solo infidelidad, era sabotaje deliberado para colapsar el imperio de Min Jun y huir con la fortuna. Rosa sintió náuseas. Esto no era solo sucio, era criminal, peligroso, si Min Jun descubría que ella lo había visto. La puerta se abrió de golpe. Valeria estaba ahí, con ojos desorbitados por la rabia y el pánico. «¿Qué demonios haces tocando mis cosas?», chilló, lanzándose hacia Rosa. La agarró del cabello y la arrastró por el pasillo hacia el salón principal donde Min Jun recibía a inversionistas coreanos. «Ladrona, prostituta», gritó Valeria frente a todos. «Esta india está robando documentos. La pillé rebuscando en mi estudio». Rosa luchó, pero Valeria era sorprendentemente fuerte en su furia. Le arrancó el uniforme, dejando su sostén expuesto frente a 10 hombres en trajes impecables. Humillación ardía en las mejillas de Rosa, pero no lágrimas. No frente a esta mujer. Los inversionistas murmuraron, incómodos. Min Jun se puso de pie lentamente, su rostro una máscara de piedra. «Valeria», su voz cortó el aire como un cuchillo. «Suéltala. No hasta que admita que está espiando para ti. Quiere mi lugar». Rosa, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se liberó de un empujón y recogió los documentos del piso. Los arrojó sobre la mesa de caoba frente a Min Jun. «Aquí está tu prueba». Las fotos cayeron primero. Tai Yang y Valeria, inconfundibles. Luego los correos, las transferencias al cártel de Sinaloa. El salón se congeló en silencio mortal. Min Jun miró los documentos, luego a Valeria. La expresión en su rostro era peor que la furia. Era aniquilación absoluta. Se quitó el saco Armani con movimientos deliberados y envolvió a Rosa con él. El calor de su cuerpo, aún impregnado en la tela, la envolvió como un escudo. «Tú ya no trabajas aquí», le dijo a Rosa, acariciando su mejilla magullada con una ternura que contrastaba con la muerte en sus ojos. «Ahora eres mi responsabilidad personal». Valeria palideció hasta volverse gris. «Min Jun, yo puedo explicar». «No», se giró hacia ella. Y el salón entero sintió el cambio en la temperatura. «Lárgate. Ahora. La policía y mis abogados te contactarán». Los inversionistas se fueron en silencio absoluto. Min Jun llevó a Rosa a su estudio privado, cerrando la puerta con llave. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. Rosa asintió, aunque lágrimas de rabia finalmente caían. «Lo siento. No quería ver eso. Solo estaba limpiando y...». «No te disculpes». La atrajo hacia él, y por primera vez Rosa no se resistió. Sus brazos la rodearon, fuertes, seguros, cálidos. «Me salvaste, salvaste todo». Ella levantó la vista, y ahí estaba, ese abismo entre ellos, finalmente cediendo. Sus rostros a centímetros, el aroma de cedro y whisky envolviéndola, su pulso acelerado bajo sus manos. «Min Jun», susurró. Él no esperó más.
Sus labios encontraron los de ella en un beso que era hambre pura, desesperación contenida durante meses, promesa de todo lo que habían negado. Fue lento al principio, exploratorio, como si temiera romperla, pero cuando Rosa respondió, enredando sus dedos en su cabello, se volvió feroz. Min-jun la levantó sin esfuerzo, sentándola en el escritorio, sus manos recorriendo su espalda bajo el saco que aún llevaba puesto. Rosa jadeó contra su boca cuando sus dientes rozaron su cuello, enviando ondas de placer por su cuerpo. Cada toque era fuego, sus dedos trazando su columna, su lengua reclamando la suya, su cuerpo presionado contra el de ella con una necesidad que hacía eco de la suya. «No puedo perderte», murmuró contra su piel, su voz quebrada por primera vez. «No después de esto, no después de ti». «Eres mío», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la posesión en su voz. «Y yo soy tuya». El beso se profundizó, sus manos explorando, memorizando. Tiempo se detuvo. Solo existían ellos, piel contra piel, aliento entrecortado, el mundo exterior olvidado. Fue catarsis, fue reivindicación, fue el fin de meses de tensión insoportable. Pero el mundo no los dejó en paz. 2 días después del divorcio en trámite, mientras Rosa estaba en la farmacia recogiendo insulina para Camila, 3 sicarios del cártel de Sinaloa la emboscaron en el estacionamiento. «Valeria manda saludos», gruñó el líder, sacando un cuchillo. Rosa no pensó, actuó. Empujó a Camila al asiento trasero. Activó el compartimento secreto bajo el piso del auto que Min-jun había instalado por seguridad semanas atrás, y enfrentó a los hombres con un extintor en una mano y las llaves entre los dedos de la otra. El primero cayó con una ráfaga de espuma química a la cara. El segundo recibió las llaves clavadas en la mano armada. Rosa luchó como leona. Patadas, mordidas, todo lo que las calles de Oaxaca le habían enseñado. Sangraba de un corte en el brazo, pero no cedía. Protegía la puerta trasera con su vida. Entonces los disparos. Min-jun llegó con su equipo, un ballet letal de balas y gritos. Los sicarios cayeron. Rosa estaba de pie, cubierta de sangre y espuma, aún bloqueando la puerta donde Camila lloraba escondida. Min-jun corrió hacia ella, su rostro pálido de terror. «Rosa». «Está bien», jadeó ella. «Camila está bien». Él la abrazó, temblando por primera vez en su vida. «Nadie te toca, nadie vuelve a tocarte. Eres mía, tú y Camila son mi familia ahora». Y la besó ahí mismo, entre humo y sangre, un beso salado por lágrimas y victoria. 8 meses habían pasado desde aquel beso entre humo y sangre en el estacionamiento de la farmacia. 8 meses desde que Min-jun presentó papeles de divorcio a Valeria, desde que los abogados coreanos y mexicanos comenzaron a desmantelar su red de traición, desde que Rosa finalmente aceptó ser más que una empleada. Las trajineras de Xochimilco flotaban esa noche especial, cubiertas de cempasúchil naranja brillante que perfumaba el aire húmedo y linternas coreanas de papel que parpadeaban como estrellas atrapadas en el agua negra. Mariachis tocaban una fusión imposible pero perfecta. Cielito lindo, entretejido con melodías tradicionales de Seúl que hablaban de amor eterno y familia unida. La familia Park Méndez celebraba una boda privada que no solo unía 2 personas, sino 2 mundos enteros. Rosa caminaba del brazo de su madre hacia el altar improvisado en la trajinera principal. Su vestido blanco era una obra maestra, bordados oaxaqueños de flores y vida entrelazados con seda hanbok que fluía como agua. Su madre, ahora en remisión completa del cáncer, con el cabello creciendo en rizos nuevos y fuertes, apretaba su mano con orgullo silencioso. «Mi niña», susurró, «mira lo que lograste». Min-jun esperaba al final del pasillo de pétalos flotantes, impecable en un traje negro con detalles tradicionales coreanos, el gat, que simbolizaba fuerza y protección. Sus ojos oscuros, normalmente impenetrables,
Brillaban con una emoción cruda que solo Rosa podía leer. Amor, orgullo, promesa. Camila, ahora de 6 años con trenzas adornadas de cempasúchil, llevaba las alianzas junto a Ji-woo de 9. Los niños inseparables reían mientras lanzaban pétalos al agua, salpicando a los invitados y creando arcoíris en el aire húmedo. «¡Mira, mami!», gritó Camila. «Los peces comen las flores». Los invitados eran pocos pero significativos. El doctor Kwon, que había vendado las manos de Rosa aquella primera noche, la tutora de Ji-woo, que había llorado de emoción al saber que tendría una mamá de verdad, la madre de Rosa rodeada de primas oaxaqueñas que habían viajado desde Juchitán para ver a su guerrera casarse. «Aido», dijo Minjun en inglés perfecto, luego en coreano con voz temblorosa, «Sarangae», y finalmente en español, «Te amo, por siempre, en esta vida y todas las que vengan». Rosa respondió con lágrimas que no eran de dolor, sino de plenitud absoluta. Ya no era la mesera invisible, ya no era la madre luchando sola contra el mundo. Era la señora Park Méndez, arquitecta de su propio destino. Valeria cumplía condena en prisión federal de máxima seguridad, lavado de dinero, conspiración con cárteles, traición a nivel internacional. Sus conexiones políticas se desvanecieron como humo cuando las pruebas irrefutables de Rosa cayeron sobre ella. Tae-yang, el primo traidor, había desaparecido en Corea del Sur bajo circunstancias que nadie cuestionaba. Justicia poética, finalmente servida en platos muy diferentes al mole derramado de aquella noche. Minjun adoptó legalmente a Camila esa misma semana, convirtiéndola en Camila Park Méndez, con todos los derechos y protección de la familia. Rosa se convirtió en madre oficial de Ji-woo, llenando el vacío que Valeria nunca había querido ocupar. El niño solitario encontró en ella la calidez que había anhelado toda su vida. 2 años después, los jardines de la Hacienda Park resonaban con risas infantiles. Rosa, embarazada de gemelos y radiante con la vida nueva que crecía en ella, observaba desde la terraza mientras Camila y Ji-woo correteaban entre los estanques de koi y las bugambillas trepadoras. La niña mayor jugaba con una jeringa de insulina vacía como si fuera la varita mágica de una princesa, mientras Ji-woo le enseñaba a alimentar a los peces con pellets especiales. Abajo, en la cocina al aire libre, Minjun preparaba kimchi junto a su suegra, la madre de Rosa, ahora completamente recuperada y regordeta de felicidad. «Más chile, yerno», ordenaba ella mientras él reía, sus manos manchadas de pasta roja coreana. «Eso sabe a sopa de hospital». La mujer que una vez sangró sobre un piso de cantera manchado de mole, que limpió platos rotos mientras soportaba insultos racistas, ahora reinaba sobre un imperio construido no de dinero y poder, sino de amor feroz, respeto ganado y familia elegida. El destino había tomado un plato roto y creado una dinastía. Y ahí está. Justicia servida. Amor ganado. Si esta historia tocó tu corazón, si sonreíste cuando Rosa finalmente reveló la traición de Valeria, o cuando luchó por su hija como leona, o ese beso entre humo y sangre, o esta boda perfecta en Xochimilco que une 2 mundos, necesito tu apoyo. Suscríbete al canal. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesita este mensaje. Que la dignidad no tiene precio. Que el amor verdadero existe. Que todos merecen ser vistos. Deja en los comentarios cuál fue tu momento favorito. ¿Fue cuando Minjun limpió las manos de Rosa? ¿Cuando Camila y Ji-woo se hicieron inseparables? ¿O ese beso que esperaste toda la historia para ver? Leo todos los comentarios. Estas historias existen por ti. Tu clic, tu comentario, tu compartir, cada uno importa. Cada uno trae más historias de personas invisibles que se niegan a desaparecer.